que en las encuestas verdaderas está como está. Es que la gente se ha dado cuenta que Vizcarra ha fracasado en la estrategia. Y en la línea telefónica se encuentra José Manuel Saavedra, quien es gerente general de CID Opinión y Mercado, a quien felicito porque CID ha puesto las cifras, a mi juicio, que son, no como otras, ¿no?, en donde se infla muchas veces la popularidad de un presidente, un funcionario o un ministro para hacer creerle a la gente que las cosas ¿no?, van por un lado diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor José Manuel Saavedra? ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Bueno, prestado todavía porque Miguel es el que maneja UCI en casa, pero de todas maneras poder conversar sobre este tema es muy interesante. Bueno, este tema de la aprobación y desaprobación, ¿no?, del presidente Martín Vizcarra y también el gabinete ha bajado, pero totalmente, ¿no? Se ha desplomado. Efectivamente, está en una caída, vamos a decir, consecutiva, una caída y además constante. Recordemos que en el mes de abril nosotros hemos hecho una medición, él tenía 67% de aprobación, era un momento en que la gente respaldaba las medidas del confinamiento social, de la cuarentena, que hasta ese momento mucha gente había guardado estrictamente, digamos, el permanecer en casa. Sin embargo, después ya de la quincena de abril comenzaron a surgir todos estos problemas ya sociales de la gente que no le alcanzaba el dinero, tuvo que retornar a pie a sus regiones, hubieron problemas ya de desborde de las clínicas y de los hospitales, y esto generó una caída de casi 14 puntos, ¿no?, en el mes de mayo, donde él cae a 53%, y este mes, en el mes de junio, vuelve a caer 11 puntos, con lo cual tiene una aprobación del 42% y una desaprobación del 54%, ¿no? Así es. Esto quiere decir que más de la mitad de la población desaprueba en este momento la forma como viene conduciendo es el manejo, pues, de la pandemia en el Perú. Ahora, esta desaprobación básicamente pues se da por lo que se ha visto en los últimos meses, ¿no? La gente que sale desesperada a las calles para buscar alimentos, para buscar cómo llevar un pan a su casa y que ha sido quizás repelido también por las autoridades en muchos casos, o puede ser también por el tema de la falta de oxígeno, ¿no? Hemos observado pues que la estrategia finalmente falló. Mira, Mario, acá hay dos factores fundamentales. Uno es el tema, obviamente, sanitario. Los hospitales han estado completamente desbordados, abandonados, sin oxígeno. Hemos visto que gracias a la gestión básicamente privada, ¿no? Específicamente en Iquitos, por ejemplo, la iglesia junto con empresarios lograron hacer una colecta y poner en tiempo récord una planta de oxígeno. Hemos visto además que en el norte del Perú, tanto en Lambayeque como en La Libertad, en Piura, la gente ha estado expuesta en las calles y mucha gente además ha muerto en sus domicilios. Hay un subregistro del número de muertos, ¿no? Nos dicen que hay 8.000, pero las cifras están bordeando alrededor de los 20.000. Tal es así que hemos preguntado nosotros en la encuesta, en otro cuadro, preguntamos si creen que el gobierno está engañando con las cifras, ¿no? Claro. Y nosotros hemos visto el 79% cree que el gobierno está ocultando las cifras, ¿no? Entonces, esa es una cifra altísima en donde la gente se ha dado cuenta que en principio no te dicen la verdad con el tema de la cantidad de muertos. No se ha podido abastecer con el tema del oxígeno, de la capacidad de respuesta del gobierno para atender a la cantidad de fallecidos y de infectados que hay. Y además el tema económico. Hay mucha gente que en este momento se ha convertido automáticamente en pobre, ¿no? La gran clase media que contaba el país. Claro, ese es un tema que preocupa, ¿no? El tema de la clase media, porque la clase media ha desaparecido prácticamente, ¿no? Y ni siquiera así le ha llegado bono, no le ha llegado, por ejemplo, víveres. Nadie respalda a la clase media. Mucho más allá del bono, Mario, el bono es de un solo día. Claro. Es
confinado a la gente 3 meses. Entonces, no, por más que le haya llegado el bono, ¿qué haces con 500, 600 soles para 3 meses? Una Así familia es. que tiene hijos y que tiene personas enfermas en casa y que tiene que atender diversas necesidades. Entonces, la pandemia, el control ha sido muy estricto, la restricción ha sido demasiado estricto, pero hemos visto y somos testigos de que la informalidad que tiene el país y que lamentablemente, es decir, muchas personas viven del día a día y esto parece que las autoridades no lo sabían, confinando a la gente cuando no tienen refrigerador en su casa, confinando a la gente cuando no tienen ahorros para poder sobrevivir y esto ha hecho que las personas salgan digamos, masivamente a las calles a Ah, poder trabajar en todo su derecho. correcto. Ahora también a Zamora, ¿no? El ministro Víctor Zamora, pues también tiene un alto índice de desaprobación a comparación de otros meses, ¿no? Efectivamente, el ministro Zamora el mes pasado tenía 26% de aprobación, que digamos es una aprobación promedio de los ministros de salud. Nosotros hemos estado midiendo a otros ministros o ministras. En promedio, normalmente un ministro tiene una aprobación de 30%, salvo ministros que han logrado destacar y tienen 45, 50, pero son casos contados. Este no es el caso. Él también ha perdido 9 puntos. Recordemos que tuvo una confrontación, yo creo que muy, pero muy polarizada con el gremio médico y lo sitúan en 17% de aprobación y 78% de desaprobación. Esta cifra también es altísima Así es. y obviamente no le ha hecho nada bien digamos, al manejo de esta crisis, porque la confrontación que ha habido con el gremio médico yo creo que ha hecho mucho, mucho daño. Además hemos visto pues cómo en varias regiones lo han recibido de mala manera y creo que el gabinete debería tener un cambio lo antes posible. No es el único ministro que ha bajado. Nosotros hemos medido a otros ministros, ¿no? Como el ministro del Interior, por ejemplo, que tenía una aprobación de 39% y ha caído 11 puntos, está en 28%. El ministro Gastón Rodríguez. Y la Hemos ministra de medido. Economía, ¿no? María Antonieta Alba, quien en un comienzo mantuvo un cierto nivel, pero también parece que ha tenido un despunte, ¿no? Negativo. La ministra de Economía estuvo en 57%, que es un nivel bien alto, por eso te Sí, mencionaba que hay ministros que tienen popularidades altísimas, es el caso de la ministra María Antonieta Alba, y ha sufrido una caída de 12 puntos, la que lo sitúa en 45% de aprobación y 49% de desaprobación. Es la primera vez durante el tiempo que ella es ministra que la desaprobación pasa su nivel de aprobación, ¿no? De claro. todas maneras, tiene una aprobación, yo creo que la mejor de todo el gabinete, pero ya se está sintiendo la caída, ¿no? Digamos, el desgaste de este gobierno que, liderado por el presidente Vizcarra, creo que está contagiando a sus demás ministros en esta caída, porque además, por ejemplo, a la doctora Pilar Macetti, que Claro. hasta el mes pasado tenía también una aprobación alta de 54%, cae a este mes 6 puntos y se sitúa en 48%, Ahora, ¿no? hay otro tema también. Ahí vemos a Macetti, ¿no? Pilar Macetti, quien es la doctora que encabeza todo este grupo que tiene que ver con la lucha contra el COVID-19. Estamos viendo, ¿no? También, este es otro cuadro interesante. ¿Hola? Sí, este es otro cuadro interesante también el que estamos viendo, ¿no? Sí, te decía que también hemos evaluado al presidente del Congreso, ¿no? A ver, Que también, vamos. sí, Ahí está. ante la pregunta si aprueba o desaprueba al presidente del Congreso, el 59% desaprueba. 59% desaprueba, ¿no? La gestión de Manuel Merino, que tiene, digamos, una aprobación también de 23%, que comparado con el nivel histórico de aprobación de los presidentes del Congreso, está más o menos en el promedio, ¿no? Hemos tenido presidentes presidentes del Congreso que han tenido mayores aprobaciones Claro. y que luego han caído, pero en este caso también, digamos, las medidas polémicas que el Congreso está dando le está pasando factura a él, ¿no? Así es, y bueno, y también el tema de los médicos cubanos, ¿no? Tenemos el último cuadro para ponerlo, por favor. Hay lo de los médicos cubanos porque el 58% no está de acuerdo. Ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Que existe
un país dividido. Pues nosotros somos un país dividido definitivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Mucha gente no está aprobando la presencia de los médicos cubanos y esto ha sido un tema muy polarizado, pero yo creo que más de la mitad, como tal, como lo demuestra esta encuesta, el 57% de la población rechaza esta contratación de médicos cubanos. Bueno, hay que hacer una evaluación a dónde han sido destinados, si realmente están yendo a UCI, a dónde están en este momento, cuáles han sido sus funciones, pero ya la población digamos, rechazado esta contratación de médicos cubanos. Claro. El estudio también explora la percepción de las personas respecto a si fue recomendado o no el señor Richard Cisneros, o más conocido como Richard Swing, por el presidente de la República, ¿no? Claro. Eso también es una pregunta que hemos hecho. Así es. ¿No? Perfecto. Y el 65% cree que el señor fue recomendado por el presidente, el señor Richard Cisneros fue recomendado por el presidente. Finalmente vamos a ver en qué quedan todas estas investigaciones, las queremos saber, ¿no? Porque finalmente lo que dijo en el Congreso pues no estuvo muy claro, y también el presidente Vizcarra pues no ha aclarado, no de la mejor manera, también cuál ha sido la relación con el señor Richard Swing. Más bien, le agradecemos, señor Saavedra, por su participación a esta hora y por darnos esos cuadros bastante claros, ¿ah? Muchas gracias. José Manuel Saavedra, gerente general de CID Opinión y Mercado.